Hola, vamos a hablar de funciones de dos variables, de sus gráficas y de la noción de continuidad. Ahora, como saben, estamos estudiando funciones de R2 en R, o funciones cuyo dominio es un subconjunto de R2, pero son funciones de dos variables. Ahora dependen de X y de Y. ¿Cómo graficamos una función así? O sea, ¿qué herramientas tenemos para tratar de visualizar cómo es la función? ¿Y qué quiere decir que una función de este tipo sea continua? La gráfica de una función ya no es una curva en el plano XY. Ahora es una superficie en el espacio tridimensional que representamos con los ejes X, Y, Z. Entonces, un punto en el dominio de la función ahora tiene coordenadas X e Y. Es, por ejemplo, el punto X0 y 0 que yo dibujé aquí. El valor de f lo representamos en el eje Z. Entonces, el punto de la gráfica es un punto que está sobre el punto X0 y 0 a altura f de X0 y 0. La gráfica de f es así el conjunto de puntos de la forma X, Y, f de XY. Como f de X0 y 0 es la altura del punto de la gráfica que se encuentra sobre X0 y 0 o que se proyecta sobre X0 y 0, podemos pensar en la gráfica de la función como si fuera un paisaje con subidas y bajadas, así, montañoso. Entonces, el dominio sería una cosa plana, que es como lo que vemos en un mapa. Y la altura en cada punto sería el valor de f. Para los paisajes hay otra manera de representar la altura gráficamente, que los agrimensores conocen bien. Es mediante los mapas topográficos. ¿Qué es un mapa topográfico? En un mapa topográfico es por supuesto un pedazo de papel, una cosa plana. Y ahí se marcan los puntos que están a la misma altura mediante curvas, las curvas de nivel. Cada curva representa una altura. Aquí estas curvas, para ayudarnos a imaginar cómo son las alturas diferentes, está representada en un color distinto, con unos números que representan la altura a la que está esa curva. Lo que es importante es que dos puntos en la misma curva de nivel están a la misma altura. Entonces, si nuestra función f representa la altura, o sea, si f de xy es la altura sobre el punto xy del mapa, en una curva de nivel, f es constante. Las curvas de nivel, que forman parte de un dibujo plano, dan menos información que el gráfico de la función. Si miramos solo las curvas de nivel, sin colores y sin numeritos, no sabemos a qué altura está cada una. Pero igual tenemos una idea de cómo es ese paisaje que es el gráfico de la función. Para pasar del mapa topográfico al paisaje real, lo que tenemos que hacer es agarrar cada curva de nivel y subirla a la altura que está. Acá estamos viendo esto en una gráfica que está a la izquierda y un dibujo de las curvas de nivel que está a la derecha. Los colores corresponden a las diferentes alturas en uno y otro lado. Entonces, siempre podemos pensar una función f definida en un dominio de R2 a valores reales como la altura de un paisaje. Y este paisaje es la gráfica de f. ¿Qué quiere decir que la función f sea continua? La continuidad siempre es una propiedad local, entonces una función es continua cuando es continua en todos los puntos. Entonces lo que tenemos que definir realmente es que f sea continua en un punto. ¿Qué quiere decir que f es continua en un punto x0 y 0?
Acá, si f es la función altura de este paisaje, esta función no es continua, ¿sí? En este acantilado la altura cambia abruptamente. Entonces hay puntos en un mapa, si miramos esto en un mapa, hay puntos que en el mapa se ven muy cerca, pero que están a alturas muy distintas. En esos puntos la función altura no es continua. Tomemos un punto x0 y 0 que en el mapa está exactamente en el borde del acantilado. Es un punto en el dominio de la función. ¿Qué quiere decir en notación matemática que en este punto la función altura f es discontinua? Quiere decir que hay puntos xy tan cerca como queramos de x0 y 0 para los cuales f de xy, que es la altura sobre xy, y f de x0 y 0, que es la altura sobre x0 y 0, son muy diferentes, ¿sí? Cuando la función altura en un paisaje es discontinua, me puede pasar que yo sigo un mapa para ir a visitar a una persona que vive ahí y cuando mirando el mapa creo que llegué a la puerta, me doy cuenta que la puerta está varios metros más arriba. Entonces una función continua es como una penillanura suavemente ondulada. Dos puntos que están cerca en el mapa están cerca de verdad, están cerca en el paisaje real, que es la gráfica de la función, porque están, además de cerca en el dominio, a alturas cercanas en la gráfica. Es decir, una función es continua en x0 y 0 si cuando la distancia de xy a x0 y 0 es pequeña, la diferencia entre f de xy y f de x0 y 0 también es pequeña en valor absoluto. Y esto se escribe con epsilon y delta. Epsilon es lo que mide la diferencia en el valor de f, o sea, en las alturas en la gráfica, en la coordenada z de la gráfica. Delta mide la distancia en el dominio de f, en lo que sería el mapa. Y f es continua en x0 y 0 si para todo epsilon positivo existe delta positivo, tal que si la distancia de xy a x0 y 0 es menor que delta, el valor absoluto de f de xy menos f de x0 y 0 es menor que epsilon.